Mi despiadada madrastra envenenó mi comida, dejándome tirada en el suelo. Me ató y me abandonó en un bosque oscuro y desolado, riendo mientras afirmaba, ahora, tu herencia es mía. Mi engañoso padre estuvo a su lado, pero cuando regresaron a casa, sintiéndose triunfantes y seguros de su victoria, se les heló la sangre, porque yo estaba ahí, esperando con un plan que jamás vieron venir. Me llamo Evelyn Grant, tengo 26 años, y si me hubieras preguntado hace unos años cómo sería mi vida, te habría dado una respuesta muy diferente. De lo que voy a compartir, hay algo que debes saber. Mi madre, Margaret, fue la mujer más inspiradora que he conocido. Ella construyó una próspera boutique de moda en nuestro pequeño pueblo de Colton, Texas, empezando con nada más que talento y determinación. Me enseñó todo lo que sé sobre resiliencia y el poder del trabajo duro. Pero después de su repentino fallecimiento, hace 2 años, heredé la boutique y nuestra casa familiar. Por un tiempo pensé que podía con todo, creí que estaría a la altura de su legado, pero la vida tenía otros planes para mí. Lo que no sabía entonces, era que su muerte no solo marcó la pérdida de una madre, sino el inicio de una pesadilla que jamás vi venir. Todo comenzó cuando mi padre, Robert, se volvió a casar apenas 6 meses después de la muerte de mamá. Su nueva esposa, Diane, parecía encantadora al principio. Era una mujer pulida, de voz suave, que se mudó a nuestra casa junto con su hijo adolescente, Ethan. El pasado de Diane era un misterio, pero no perdió tiempo en sentirse cómoda en la casa de mi madre. Quería creer que sus intenciones eran genuinas, que estaba aquí para apoyar a mi padre y ayudarlo a superar su dolor. Pero pequeñas cosas empezaron a molestarme. Diane comenzó a hacer cambios en la casa, moviendo los muebles, quitando la decoración favorita de mi madre e incluso sugiriendo que remodeláramos la boutique para modernizarla. Fui educada, pero firme. Ese era el legado de mi madre, y no dejaría que nadie la borrara de nuestras vidas. A Diane no le gustó para nada mi actitud y empezó a meterle ideas a mi padre. Cuestionaba si yo realmente era capaz de manejar el negocio. Evelyn es joven, decía, tal vez necesita algo de orientación. Mi padre, que siempre me había apoyado, de repente empezó a dudar de mí. Comenzó a involucrarse en decisiones que antes ni le importaban, y poco a poco empezó a ponerse del lado de Diane, de maneras que me hicieron sentir como una extraña en mi propia familia. Al principio, traté de justificarlo. Pensé que tal vez solo era parte del proceso de adaptación. Después de todo, las familias ensambladas nunca son fáciles, ¿verdad? Pero pronto, las verdaderas intenciones de Diane quedaron muy claras. Ella no estaba ahí para ayudar, estaba ahí para tomar el control. La primera señal clara llegó cuando Diane sugirió que Ethan trabajara medio tiempo en la boutique. Le dará un sentido de responsabilidad, dijo con una dulce sonrisa. Acepté de mala gana, pero Ethan no mostró el menor interés en ayudar. En lugar de eso, pasó la mayor parte de su tiempo husmeando y haciendo preguntas sobre las ventas y el inventario. Un niño de 13 años, no tenía por qué saber esas cosas. Luego, Diane empezó a insistir en asistir a las reuniones de negocios conmigo. Se sentaba ahí, en silencio, tomando notas, pero su presencia era intimidante. Poco a poco, comenzó a socavar mis decisiones. Cuestionaba mis estrategias frente a clientes y proveedores. Creo que deberíamos explorar otras opciones, decía, como si fuera la dueña del negocio. Traté de hablar con mi papá sobre lo que estaba pasando, pero me ignoró. Diane solo está tratando de ayudar. Deberías sentirte afortunada de tenerla, dijo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no era el mismo papá de siempre. Diane lo tenía completamente controlado. Lo trataba como a una marioneta y dejó que las cosas se salieran de control rápidamente. Diane empezó a interceptar mi correo, a firmar contratos sin mi aprobación e incluso cambió las cerraduras de la boutique con el pretexto de mejorar la seguridad. Sentía que el control sobre todo se me escapaba de las manos. Una noche, mientras cenábamos, Diane me sirvió un plato de pasta. Olía raro, pero no le di mucha importancia. Estaba demasiado cansada para discutir. Esa noche me desperté con un terrible dolor de cabeza y una sensación de malestar en el estómago. Intenté levantarme de la cama,
pero mis brazos y piernas se sentían pesados. Mi vista comenzó a nublarse. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, me desmayé. Cuando desperté, estaba en un lugar frío y húmedo. Tenía las manos y los pies atados, y el sabor metálico del miedo llenaba mi boca. Intenté gritar, pero tenía la garganta seca y adolorida. Entonces, la verdad me golpeó como un tren. Diane y mi padre me habían hecho esto. Sus voces resonaban a lo lejos, riendo como si ya hubieran ganado. Finalmente lo logramos, dijo Diane. El negocio, la casa, todo es nuestro ahora. Nunca pensé que sería tan fácil, agregó mi padre, con una voz fría, sin una pizca de calidez. Me dejaron ahí, atada, en medio de un bosque oscuro, creyendo que no sobreviviría. Pero me subestimaron. No estaba lista para morir, todavía no. Con cada pizca de fuerza que pude reunir, comencé a jalar las cuerdas. La corteza del árbol al que me habían amarrado me raspó las manos, pero no me importó. Los minutos se sintieron como horas, pero finalmente la cuerda se aflojó lo suficiente para que pudiera liberarme. Mis muñecas estaban enrojecidas, mis piernas temblaban, pero estaba viva. El bosque estaba en silencio, excepto por el crujido de las hojas bajo mis pies mientras avanzaba tambaleándome, esperando un milagro. Justo cuando estaba a punto de colapsar, vi una luz tenue a lo lejos. Era una pequeña granja, y en ese momento se sintió como mi salvación. Pero esto apenas comenzaba. Pensaron que podían destruirme. Pensaron mal. Mientras avanzaba tambaleándome hacia la granja, cada paso se sentía como una batalla. El aire frío de la noche me quemaba la piel, y mis piernas amenazaban con ceder en cualquier momento. Pero esa luz tenue, cálida y constante, me llamaba. Era mi salvavidas, una promesa de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como me sentía. Llegué a la puerta y golpeé con el puño, apenas haciendo ruido. Por un momento pensé que nadie respondería. Pero entonces, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre mayor con ojos amables y un rostro curtido. Me miró fijamente, sus cejas se fruncieron con preocupación. Señorita, ¿está bien?, preguntó con una voz brusca, pero gentil. Necesito ayuda, logré decir con voz ronca antes de que mis piernas finalmente cedieran. Lo siguiente que supe fue que estaba acostada en un sofá viejo pero limpio, con una colcha gruesa cubriéndome. El hombre se llamaba Joe Carter, como supe después. Me trajo un vaso de agua y se sentó a mi lado, con sus manos curtidas descansando sobre las rodillas. Tómatelo con calma, dijo mientras yo luchaba por sentarme. Has pasado por algo, ¿verdad? La amabilidad en su voz fue mi perdición. Las emociones se desbordaron, y le conté todo. Le hablé de mi madrastra, de mi padre y de cómo me habían dejado por muerta en el bosque. Joe escuchó atentamente, su expresión se volvía más seria con cada palabra que decía. Gente como esa, dijo cuando terminé, cree que puede tomar lo que quiera. Pero tú estás aquí, y eso significa que no ganaron. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí segura. Joe no me presionó ni me obligó a hacer nada para lo que no estuviera preparada. Simplemente me entregó un plato de comida, pan caliente y sopa, y me dejó comer en paz. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol entraba por la pequeña ventana de la cocina, supe lo que tenía que hacer. No podía dejar que Diane y mi padre se salieran con la suya. No después de lo que habían hecho. Pero también sabía que no podía luchar contra ellos sola. Fue entonces cuando pensé en Jake. Jake Miller era más que un amigo de la infancia. Era la única persona en la que confiaba completamente. Habíamos crecido juntos, persiguiendo luciérnagas y compartiendo secretos. Aunque habíamos tomado caminos separados después de la secundaria, Jake y yo nos mantuvimos en contacto. Siempre había soñado con convertirse en oficial de policía, y ahora era uno de los mejores en la fuerza. Joe me ofreció su viejo teléfono fijo para llamarlo. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, pero cuando escuché la voz familiar de Jake, una sensación de calma me invadió. «¿Evelyn?», preguntó,
con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación. ¿Qué está pasando? Jaque, dije, con la voz temblorosa. Necesito tu ayuda. Le conté todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Evelyn dijo finalmente, con voz firme, ¿estás segura ahora? Sí, respondí, mirando a Joe, quien me dio un asentimiento alentador. Bien, quédate donde estás. Voy a buscarte. Jaque llegó a la granja más tarde esa tarde. Cuando me vio, su rostro se endureció. Su comportamiento habitual, siempre tranquilo, fue reemplazado por una determinación feroz. ¿Te hicieron esto?, preguntó, apretando la mandíbula. Asentí mientras las lágrimas amenazaban con salir. Intentaron matarme, Jaque. Querían todo, mi negocio, la casa, todo. No se saldrán con la suya, dijo, con una voz firme como el acero. Jaque no perdió tiempo y se puso a trabajar de inmediato. Me pidió cada detalle que pudiera recordar, la comida envenenada, las cuerdas, el bosque. Incluso inspeccionó los moretones en mis muñecas, tomando fotografías como evidencia. Joe, siempre tranquilo y protector, le entregó a Jaque una taza de café y se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Gente como esa, dijo Joe, repitiendo sus palabras anteriores, cree que es intocable. Pero nadie está por encima de la ley. Jaque asintió. Voy a demostrarlo. En los días siguientes, Jaque empezó a reunir las pruebas que necesitábamos. Contactó a un experto forense para analizar los restos de la comida. Resultó que me habían envenenado, una pieza clave del rompecabezas. También accedió a los registros financieros y descubrió que Diane había estado desviando dinero de la boutique a sus propias cuentas. Pero el mayor avance llegó cuando Jaque obtuvo una grabación de Diane y mi padre hablando en la boutique. Algunos empleados, que ya sospechaban del comportamiento de Diane, habían grabado en secreto su conversación. En la grabación, Diane se jactaba de su plan para apoderarse de todo, riéndose de lo fácil que había sido manipular a mi padre. Está prácticamente atrapada, dijo Jaque mientras me reproducía la grabación. Esto es el clavo en su ataúd. Escuchar la voz de Diane, tan presumida y cruel, me llenó de ira. Pero debajo de esa ira, había algo más fuerte. Decidí que no iba a quedarme sentada viendo cómo destruía todo por lo que mi madre había trabajado. Iba a contraatacar. Esa noche, mientras yacía en el sofá de la casa de campo de Joe, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Espero que Diane y mi padre me hayan subestimado. Pensaron que era débil, pero estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Voy por lo que es mío, le susurré. La determinación en mi voz me sorprendió incluso a mí. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, y estaba lista para la pelea de mi vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación y determinación. Jaque trabajó sin descanso juntando las pruebas que necesitábamos. Para asegurarme de que Diane y mi padre enfrentaran la justicia, me quedé en la granja de Joe durante ese tiempo, agradecida por la tranquilidad y seguridad que me ofrecía. Pero sabía que no podía quedarme en las sombras para siempre. Esta era mi lucha y tenía la intención de llevarla a cabo. Jaque me mantenía informada sobre cada avance. Él logró obtener registros financieros que demostraban que Diane había estado falsificando documentos para transferir la propiedad de la boutique a su nombre. El nombre de mi padre también aparecía en esos papeles, y su firma era el sello final de su engaño. Esto no es solo fraude, Evelyn, dijo Jaque una tarde, mientras estábamos sentados en su oficina revisando las pruebas. Es un robo premeditado, y con el envenenamiento, tenemos un caso sólido por intento de asesinato. Al escuchar las palabras dichas en voz alta, sentí un escalofrío. Mi propio padre había dado su aprobación a esto. Mi padre, que solía leerme cuentos para dormir y animarme en las obras de teatro de la escuela. Había elegido la codicia de Diane por encima de su propia hija. ¿Crees que realmente serán castigados?, pregunté con voz temblorosa. Jaque me miró con expresión seria. Con lo que tenemos, no tienen ninguna oportunidad, pero tienes que estar preparada, Evelyn. Va a ser difícil. Difícil era un eufemismo.
El día que Jake informó a Diane y a mi padre que estaban bajo investigación, se desató el infierno. Diane irrumpió en la boutique, con la cara retorcida de rabia. Le gritó al personal, acusándolos de traición e incluso trató de despedir a uno de los gerentes que nos había estado ayudando a reunir evidencia. Jake estuvo allí en cuestión de minutos. Su espalda destellaba mientras la acompañaba afuera. «Ya terminaste aquí», dijo su voz calmada pero firme. «Vete ahora o te arrestaré en el acto». Mi padre no fue mucho mejor. Me llamó esa noche. Su voz era una mezcla de desesperación y enojo. «Evelyn, ¿qué estás haciendo?», exigió. «Somos familia. No traiciones a la familia de esta manera». La ironía de sus palabras era casi risible. «Me dejaste morir, papá», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. «Tú y Diane, no me hables de traición». Hubo un silencio del otro lado y luego colgó. Esa fue la última vez que escuché su voz. La investigación siguió avanzando. Jake logró obtener imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana, que mostraban a mi padre y a Diane cargando mi cuerpo inconsciente en su auto la noche en que me dejaron en el bosque. Las imágenes fueron una confirmación visual condenatoria de su crimen. A medida que se acumulaban más pruebas, comencé a sentir una sensación de reivindicación, pero no solo se trataba de mí. Esto era sobre el legado de mi madre, la boutique en la que ella puso su corazón y alma. No podía dejar que arruinaran lo que ella había construido. El punto de inflexión llegó cuando Jake me llamó tarde una noche. «Los tenemos», dijo con voz triunfante. «El fiscal está presentando cargos por fraude, intento de asesinato, conspiración, van a caer». Evelyn, escuchar esas palabras debería haberme dado alivio, pero en cambio sentí una ola de agotamiento. La lucha aún no había terminado. El juicio sería el campo de batalla final y tenía que estar lista para lo que viniera después. La fecha de la corte llegó antes de lo esperado. Entrar a esa sala del tribunal fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Diane y mi padre se sentaron en la mesa de defensa. Sus expresiones iban desde el desafío hasta la culpa. La fachada pulida de Diane se había agrietado, revelando la persona fría y calculadora que había debajo. Mi padre me miraba a los ojos. Jake se sentó a mi lado. Su presencia era una fuerza controladora. «Recuerda», susurró, «tienes la verdad de tu lado». La fiscalía presentó el caso con precisión. Los registros financieros, las imágenes de vigilancia, la grabación de Diane presumiendo de sus planes, todo estaba ahí, una pared inquebrantable de evidencia. Cuando reprodujeron las imágenes de Diane y mi padre, mientras me subían al auto, vi a los jurados intercambiar miradas de sorpresa y disgusto. La defensa trató de argumentar que todo fue un malentendido, que solo habían estado actuando en defensa propia contra mi comportamiento errático, pero la evidencia era demasiado abrumadora. Cuando el juicio terminó, estaba claro que el jurado vio a través de sus mentiras. Nunca olvidaré el momento en que se leyó el veredicto, culpables de todos los cargos. Diane y mi padre fueron sentenciados a prisión de largo plazo. Las palabras del juez fueron definitivas, un punto final en su reinado de engaños. Cuando los sacaron en esposas, Diane se volteó para mirarme por última vez y me susurró: «Te arrepentirás de esto». Pero no lo hice, ni por un segundo. Después del juicio, hubo una sensación tranquila de cierre. Diane y mi padre se habían ido, y la boutique finalmente era mía de nuevo. Sentí que podía respirar por primera vez en años. El legado de mi madre estaba a salvo, y yo también, pero la pelea me había cambiado. Ya no era la misma persona que había sido atada y abandonada por muerta en el bosque. Ahora era más fuerte, más decidida, y sabía que esto era solo el comienzo de reconstruir mi vida. El día después del juicio, me paré en el centro de la boutique, asimilando todo, por primera vez en años. El lugar se sentía como si fuera mío otra vez. El gran peso de la presencia de Diane ya no estaba. La boutique ya no era un campo de batalla de manipulación y engaño. Ahora era un lugar de esperanza, tal como mi madre había querido que fuera. Pero el camino de regreso no fue fácil. El daño que Diane y mi padre me hicieron no solo fue financiero, también fue emocional. Habían erosionado la confianza, tanto la mía como la de las personas que trabajaban aquí. Muchos de los empleados habían sido testigos de los juegos de poder de Diane y temían por sus trabajos.
Sabía que tomaría tiempo reconstruir no solo la boutique, sino también las relaciones dentro de ella. Lo primero que hice fue reunir al equipo para una reunión en la misma oficina donde Diane había intentado tomar el control. Les hablé de manera honesta. Gracias por quedarse conmigo. Comencé con voz firme, pero llena de emoción. Sé que los últimos años no han sido fáciles, pero esta boutique no es solo un negocio. Es parte del legado de mi madre y con su ayuda quiero que sea algo de lo que todos podamos estar orgullosos nuevamente. La respuesta fue abrumadora. Hubo lágrimas, risas y, lo más importante, un sentido de unidad. Vi esperanza en sus ojos y eso reavivó mi determinación de seguir adelante. Una de las primeras cosas que hice fue devolverle a la boutique su visión original. Diane había hecho cambios tratando de convertirla en algo que reflejara sus ambiciones superficiales. Revertí esos cambios y recuperé la calidez y la creatividad que habían sido la firma de mi madre. Los tonos suaves, las exhibiciones elegantes y los toques personales fueron restaurados. La boutique se convirtió no solo en un negocio, sino en un lugar donde las personas se sentían bienvenidas, inspiradas y valoradas fuera del trabajo. Comencé a sanar de otras maneras también. Jaque siguió siendo una constante en mi vida. Su apoyo inquebrantable me recordaba que no todos me traicionarían. Se negó a dejarme vivir en la oscuridad del pasado, siempre empujándome a mirar hacia adelante. Una tarde, mientras estábamos sentados en una cafetería cerca de la boutique, me sonrió y me preguntó, ¿qué sigue para Evelyn Grant? ¿Dominación mundial? Me reí, sorprendida incluso de mí misma, tal vez solo un poco. Pero primero creo que necesito tomar un respiro y descubrir quién soy después de todo esto. ¿Quién eres tú?, dijo, inclinándose hacia adelante. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. No olvidé esas palabras. Me acompañaron durante mucho tiempo. Me había definido lo que Diane y mi padre me habían hecho, pero ahora me di cuenta de que tenía el poder de definirme a mí misma. No fui una víctima, fui una sobreviviente. En los meses que siguieron, la boutique prosperó, los cambios se notaron y los clientes regresaron emocionados de ver lo que teníamos para ofrecer. Incluso presenté una nueva línea de ropa inspirada en las primeras prendas de mi madre. Llamé a los diseños, la colección de Margaret. Fue un tributo a su legado y se convirtió en un gran éxito, pero la mayor transformación ocurrió dentro de mí. Tomé medidas para asegurarme de que nada como esto volviera a suceder. Consulté con abogados para asegurar la propiedad de la boutique y la casa, y me aseguré de que cada detalle estuviera bien protegido. También comencé terapia para procesar todo lo que había pasado. No fue fácil, pero me ayudó a dejar ir la ira y el dolor que me habían agobiado durante tanto tiempo. La casa también se convirtió en un santuario una vez más. Pinté las paredes, restauré el jardín y llené las habitaciones con recuerdos de mi madre. Ya no era un lugar de conflicto, sino un hogar, un lugar seguro, un refugio donde podía soñar y construir un futuro. Una tarde, mientras estaba en el jardín, el aroma de las rosas floreciendo llenaba el aire. Pensé en mi viaje, desde el momento en que Diane y mi padre intentaron destruirme, hasta el bosque donde me dejaron por muerta, pasando por la sala del tribunal donde recuperé mi vida. Había sobrevivido y salí más fuerte. Joe Carter, el amable granjero que me había salvado, seguía siendo un querido amigo. Lo visitaba a menudo y cada vez que lo veía, le llevaba pasteles frescos de la panadería cerca de la boutique. Él sonreía y decía, «Eres una luchadora, Evelyn, no lo olvides nunca». Yo no lo sabía, pero ahora sabía que la resiliencia no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar, de tomar lo que la vida te arroja y convertirlo en algo hermoso. Mientras escribo esto, sentada en la oficina de la boutique, rodeada de los diseños de mi madre y la risa de mis empleados, siento una paz inmensa. Diane y mi padre pudieron haber intentado robarme todo, pero no lo lograron. Solo me hicieron más fuerte, más decidida a proteger lo que es mío. La vida no es perfecta, pero es mía, y eso es suficiente. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que la traición que viví no fue el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que aprendí a defenderme, a confiar en las personas que realmente se preocupan por mí y a nunca dejar que nadie apague la luz que mi madre me dejó. Esta es mi historia, y aún no ha terminado, pero por ahora, estoy en paz, y creo que esa es la mayor venganza de todas.